más que considerar la imagen de por sí, creo que para mí es cómo usar la imagen para explorar narrativas, meterme en curiosidades, explorar intereses. Para mí a eso sirve la imagen, ¿no? Fui notando cómo la imagen de por sí tiene también una propia narrativa, desde la propia construcción visual. Y empecé a enfocarme más en eso. Entonces, en los últimos años, ya más allá de contar historias, he intentado que la imagen y su propia materialidad, la manera en la que la trabaje, la produzca o los mismos elementos con los que juegue, sean también capaces de poder contar de por sí algo, ¿no? Creo que ambos hemos aprendido mucho de lo que sabemos sobre la fotografía, de cómo desarrollar proyectos, am, desde los fotolibros que hemos visto a lo largo de pues, nuestro interés en la fotografía y pues desde los libros que también hemos adquirido y que ahora forman parte de la colección. Entonces, habían estas ganas, ¿no? De poder compartir un poquito lo que nos alimentó a nosotros también en nuestras carreras y volverlo abierto y público para todos, ¿no? Y cosa que acá en Cusco creo que aún no hay ese acceso a una biblioteca pues, de fotolibros de esta manera y que es importante que haya, ¿no? Como forma gratuita y libre de poder aprender sobre la fotografía o el arte visual y poder inspirarse y hacer proyectos. Entonces, Maleza, los ejes que forman Maleza, la principal sería la biblioteca, creo, ¿no? Este espacio de compartir y de hecho hace un par de años ganamos un estímulo económico del Ministerio de Cultura con el cual organizamos varios eventos de lectura, de estos fotolibros, círculos de lectura, presentaciones de fotolibros, análisis de distintos fotolibros alrededor de temas similares. Teníamos unos cuantos libros, ganas de juntarnos con otros amigos, otras personas a poder compartir procesos y decidimos abrir las puertas, ¿no? Y poco a poco vimos cómo todo el espacio se fue llenando de personas que luego se volvieron muy buenos amigos y de proyectos, de libros que fueron llegando cada vez más. Y, y diría que fue así como surgió, ¿no? Y pues la idea de Maleza, como Maleza también, nace como la idea de esto que es capaz de crecer sin límites, que crece libre, crece salvaje, un poco la sensación que teníamos también del arte mismo, ¿no? Otro de los ejes importantes de Maleza sería nuestra sala de exhibición, entonces decidimos que este espacio también fuera un espacio para poder mostrar proyectos que tuvieran para nosotros alguna relevancia en este territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos tenido colaboraciones con la Fototeca Andina, que tiene un archivo muy importante de fotógrafos cusqueños, 1800, 1900. Maleza no ofrece cursos como de larga duración, pero sí tenemos el privilegio de contar con grandes profesionales de la fotografía aquí o de las artes visuales y han venido a compartir talleres. Entonces buscamos que además esos talleres puedan ser accesibles para el público de aquí, pero también para las personas que vienen de pasado, que viven aquí en lugares como Urubamba o en el Valle Sagrado, ¿no? Entonces se termina siendo un punto de encuentro siempre con la excusa del arte, pero al final Maleza es un espacio donde nos reunimos bastantes personas y podemos hablar de todo tipo de temas, ¿no? Casi siempre con un trasfondo social, ¿no? Que hable del territorio en el que habitamos y pues eso ha sido como ya 2 años de muchas actividades de muchas personas que han llegado y ojalá que siga así. La fotografía de por sí es un medio bastante limitado por el hecho de que está pues, en un encuadre, ¿no? Limitado a un espacio físico, está limitado también en qué tan directo puede ser con su mensaje, ¿no? Entonces, en estas limitaciones yo creo que existe su poder, por el hecho de poder secuenciar imágenes y crear así narrativas o inspirar ideas que no existen en la imagen misma, pero al acompañarlas con secuencias o otras herramientas como el sonido, texto, um, exposiciones que juegan con materialidad, etcétera, se pueden como que llevar a un lado quizás más directo. Y por eso, desde mi lado, desde mi práctica, intento a jugar con esas limitaciones para llevarlos a otro lado, llevarlos a otras herramientas, a veces uso sonido, me gusta hacer que el concepto de la narrativa, del proyecto que estoy desarrollando, influya en la misma, en la imagen, en la forma de consumir esa imagen de la audiencia, ¿no? Y ahí está un poco mi práctica, está
en esa dicotomía desde la imagen y otra cosa que lo va o acompañando o contrastándola, ¿no? Bueno, mi acercamiento a la fotografía creo que fue sin saber que quería acercarme a la fotografía. Fue cuando aún estudiaba comunicaciones y decidí que quería entrar a un lugar al que me era prohibido a mí como persona poder ingresar, que era una cárcel de menores. Entonces encontré la fotografía como la excusa para poder entrar a este lugar y poder explorar la historia de los jóvenes que habían llegado ahí, casi por un tema muy personal, no ni siquiera desde el interés de ver la imagen o lograr un proyecto fotográfico por un valor estético, sino porque yo tenía una curiosidad auténtica por entender qué era la libertad para quienes no la tenían, porque yo consideraba tenerlo todo, pero aún así no me sentía del todo libre. Entonces, poder como entender un poco de mí misma a partir de la mirada de otros. He encontrado que mis propias limitantes son las que me han dado oportunidades en todo el tema de crear mi propia narrativa, porque yo considero ser muy tímida. Esa timidez es como algo que te puede jugar muy en contra, siendo especialmente fotógrafo documental, porque muchas veces estoy en situaciones increíbles y no me atrevo a sacar la cámara porque me preocupa incomodar a la persona. Ese tipo de acercamiento que tienen muchos fotógrafos documentales, que lo vi durante mi formación y admiraba tanto, siento que es algo que a mí no me funciona. Entonces, eso como principal limitante me invitó a formar otro tipo de narrativa, ¿no? O me obligó a crear imágenes desde otro lado. Entonces, intento crear la imagen en la que ya no sea tanto el momento clave, que puedo buscar crear la historia intentando hablar de lo que tal vez no está ahí. Entonces parto de crear imágenes tal vez de cosas que no existen o que son imposibles de ver y las intento crear desde mi imaginario. Entonces diría que mucho de mi práctica va desde la imaginación. Intento crear desde mi propia imaginación o también desde los propios testimonios que la gente me da. Si bien mi primer trabajo en la cárcel con menores fue invitarlos a que ellos sean los que cuenten a través de imágenes y escritos sus propios testimonios, la forma en la que lo hago actualmente es de que hablo con las personas, puedo pasar mucho tiempo investigando detrás de una computadora, detrás de libros, o hablando con las personas para escuchar sus testimonios y que sean esos testimonios los que yo luego transforme a través de cómo los interpreto, desde mi imaginario o desde ese imaginario colectivo que podemos compartir. Entonces, en los proyectos que ya vengo desarrollando, diría desde el 2018, ha sido así. Y eso hace que mis procesos sean bien lentos, son bastante largos y es mucho de prueba y error. Y en términos de mis proyectos, creo que una razón por la cual nacen es planteándome la pregunta, ¿qué puedo hacer yo de nuevo? Y ese planteamiento me empuja pues, intervenir la imagen, jugar con la imagen, distorsionarla, incluir otras herramientas para contar la historia de una manera que no se ha contado antes. Y es ahí que me reto a usar el concepto del tema que estoy explorando para influir en la imagen misma y no quedarme solamente en tomar fotos, sino que tomar fotos de una manera específica, em, tomar fotos y hacer otra cosa, por ejemplo, grabar sonido, incluir palabras, narrar de otro lado. Yo me he hecho llamar a mí misma siempre fotógrafa documental, pero que cuando hablo con documentalistas o leo sobre el documental o pues todo lo que se nos dice sobre eso, siento que realmente no lo soy, por el hecho de que mis imágenes siempre están recreando desde mi imaginario, como decía. Entonces, no es que las imágenes son fieles a la realidad y capto el momento y nada más, sino que casi siempre son intervenidas. Y lo que sí intento, que tal vez sería lo más fiel a la realidad, es mantenerme como siempre muy fiel a lo que las personas me compartieron como sus testimonios, porque siento que si han tenido la confianza o de alguna manera estoy hablando de tu historia, lo mínimo que puedo hacer es respetar la manera en la que tú quieres transmitirla y no transgiversar lo que tú has querido contar sobre tu historia. Yo intento respetarlo desde lo que puedo, desde los testimonios, pero luego las imágenes casi nunca te cuentan tal cual lo que se ve, sino que tienen esta reinterpretación, ¿no? Y la verdad que no me da miedo el hecho de que se me pueda decir falso documental o todo, porque creo que va mucho más allá del género, ¿no? Al final, para mí sí lo más importante es contar la historia y generar la reflexión que tal vez para mí fue la que me impulsó a querer contar esa historia particularmente, ¿no?
el primer proyecto que les quiero compartir, que se llama Parlami d'Amore, que es un proyecto sumamente personal que vengo desarrollando desde hace unos años, que nace pues de una necesidad de explorar un poco mi historia familiar y entender pues lo que pasó. Y no solo eso, sino llevarlo a una forma general que se pueda conectar con la historia personal de muchas más personas, ¿no? La historia nace en el 2022 o 2023, por ahí, cuando después de más de una década visito de nuevo mi casa de infancia en Italia, una casa que habíamos abandonado después de la muerte de mi madre en el 2011, y que no había visitado desde entonces, ¿no? Entonces, cuando revisito esta casa, que desde la muerte de mi madre empieza a caer en pedazos, no solo desde el abandono nuestro, sino como hubo algo, ¿no?, que se rompió a raíz de esta muerte en esa casa, en ese hogar. Entonces, regresando a esta casa y viendo en el estado en el que estaba, decidí quizás reconectarme con mi historia familiar y entender lo que había pasado en esa casa y entender el impacto que estaba teniendo pues, en mi vida actual, ¿no? Y es ahí que me planteo el reto, ¿no?, de cómo contar pues lo complejo que es esa historia, el emocional, lo impacto que tuvo en mí esa historia desde las paredes abandonadas de ese hogar, ¿no? Y pues no se puede, imposible. Las paredes, el hogar tiene un impacto muy grande en mí, me lleva mucha memoria para mí, pero para los demás no. Es otra casa abandonada, como hay millones en el mundo. Y es ahí entonces que inicias a pensar, ¿no? Cómo llevarlo a un lado más emocional, de conectarte con más personas y la historia de más personas. Y ahí es donde inicio a incluir, pues, otras sensaciones y otras herramientas. Y eso me lleva a hablar de otro proyecto que no se liga de manera temática al proyecto anterior, sino como de manera de procesos, de metodología. Y ese proyecto nace desde, de nuevo, una experiencia personal del ruido. Antes habitaba en una casa, de hecho, donde estaba Maleza antes, era al lado de un camal, que pues en las mañanas tempranos escuchábamos los sonidos pues, de los bueyes sufriendo, y eso noté cómo nos empezaba a impactar pues, emocionalmente, cómo nos cambiaba la forma de ser. Imagínate, te empiezas a molestar, sientes frustración, todo lo que te puede impactar eso, ¿no? Al saber que estos animales están sufriendo a tu lado. De nuevo, partiendo de retos, de limitaciones, ¿no? ¿Cómo puedo retratar el sonido y cómo puedo hablar del impacto que tiene? ¿Cómo puedo desarrollar una herramienta capaz de traducir lo sónico, lo auditivo, a lo visual? Y ahí, recordando mis clases de física en la escuela o en la universidad, me acordé de las propiedades de la cimática, y las fusioné con cómo funciona una cámara gran formato. Y ahí creo una cámara donde imagen o luz y sonido se fusionan para crear una imagen, una fotografía, donde la luz, donde el sonido crea distorsiones de luz en la imagen final. Y una vez que tengo esa herramienta, viajo por el país, voy a Cusco, voy a Lima, voy a Arequipa y retrato a personas que están viviendo en estado de caos, ¿no? de ruido, para hablar un poco de cómo ese ruido los está impactando emocionalmente y su forma de verse a sí mismos. Entonces, el libro es como un viaje desde la génesis del sonido, desde el silencio absoluto, que en ese caso sería el negro, al ruido absoluto, que sería el blanco, ¿no? Luz absoluta. Y lo hace a través de pues, abstracciones, cosas creadas poniéndole sonidos adentro de esta cámara sónica que desarrollé, y que poco a poco estos sonidos se van transformando en algo legible desde lo humano, ¿no? Van apareciendo símbolos, van apareciendo figuras un poco rupestres, que luego se convierten en un alfabeto legible, un alfabeto latín. Este alfabeto latín se va uniendo y transformando en palabras que se van transformando en ideas, y esas ideas eventualmente se van transformando en ruido absoluto. Entonces, desde el sonido, desde la herramienta del sonido, al final creo que estamos hablando de un poco del estado de esa época contemporánea, donde estamos agotados de un ruido, de ideas, de imágenes, de cosas que nos llegan desde social media, pero también de sonidos de nuestras ciudades. Entonces es como, ¿cómo podemos estar tan agotados sensorialmente
y intelectualmente, ¿no? De tanta información y tanto ruido, pero no solo sonoro, sino en todas sus formas. Y creo que es ahí que llega un poco ese proyecto, ¿no? Bueno, cuando intento crear, o sea, cuando estoy creando mis proyectos, intento, como les digo, ¿no? Repito lo de la materialidad porque para mí es súper importante cómo los elementos que forman parte de las historias que relato también puedan ser protagonistas y tengan su propia voz. Entonces, pienso como un ejemplo, en el 2018 hice un proyecto en El Peñol, en Colombia, que abordaba la historia de un pueblo que había sido hundido bajo las aguas de una represa hidroeléctrica. Yo me pegué mucho con esa historia simplemente por la imaginación, o sea, imaginar de cómo se vería ese pueblo ahora que está todo hundido. Y me imaginaba al inicio, claro, tal vez imágenes acuáticas, ¿no? Pero yo no contaba con el equipo, además que claramente no se iba a ver bajo el agua de esa represa. Entonces lo que comencé a hacer fue, como decía antes, ¿no? Hablar con las personas y a partir de los testimonios empezar a recrear mi propia visualidad de esa represa, ya que no iba a poder hacerlo fotográficamente con el equipo, ¿no? Lo que encontré fue archivo y decidí, pues, que en ese sentido, si yo quería hablar de esta sensación de estar hundidos y de perder todo por el agua de una hidroeléctrica, tenía que trabajar con el agua. Entonces todos esos archivos fueron intervenidos con agua, ¿no? Entonces era como un acto muy sencillo, pienso, o sea, como casi tan obvio que parece tonto, pero para mí era muy complejo porque hablaba de cómo todo este recuerdo se hundía, que es a partir de un titular del periódico de aquellos años en los que se hundió este pueblo. Entonces, en cada proyecto intento eso, encontrar cuáles son los elementos que están presentes y ver cómo entran dentro de la ecuación. Como por ejemplo, ahora estoy trabajando una historia sobre el índigo, que es también un caso súper específico aquí en Perú, de que el índigo desapareció y pues termina siendo algo tan específico que también digo, ¿cómo puede alguien conectar con esta historia? Pero para mí está hablando de algo que va a raíz de cambio climático, porque es que desaparece esta planta, habla de colonización, de todas las censuras que se vieron en época de colonización y cómo los textiles, que son los que narran nuestras historias, fueron como moldeándose también y desapareciendo su propia capacidad narrativa a partir de estas censuras de la colonización o el hecho de que ahora tienen que importarlo desde Norteamérica, también habla de este impacto de la globalización en poblaciones indígenas. Entonces, cómo historias tan pequeñitas pueden terminar hablando de tanto, de algo que nos compete a todos, ¿no? En cualquier parte del mundo. Eso es algo que busco bastante y ahora con el índigo estoy convirtiendo todo en azul, intentando jugar un poco este imaginario de un color que ya no está. Entonces, creo que por sobre todo en mi creación es primero entender la historia, probar, voy fotografiando casi simplemente como notas visuales, no necesariamente buscando el resultado final. Y a partir de eso van surgiendo las reflexiones de qué es realmente lo que a mí me interesa de esa historia.